El excedente del consumidor es ganancia del consumidor, porque había consumidores que hubieran pagado más por ese bien y terminaron pagando 50. ¿Sí? Entonces, el excedente del consumidor es el bienestar que, sí, es una expresión del bienestar que tiene el consumidor en este mercado porque el mercado está en equilibrio y porque está pagando justamente 50 en vez de estar pagando lo que hubiera estado dispuesto a pagar por la obtención de cada una de esas unidades. ¿Sí? Entonces, el excedente del consumidor es algo que se lleva, pero no en términos monetarios, se lleva como beneficio el consumidor. Y es un bienestar que no se lleva en el bolsillo, sino que es un bienestar, eh, bueno, indirectamente se lo lleva en el bolsillo, porque en vez de haber gastado 100 en este bien, gastó 50 y los otros 50 los gastó en otro bien. No, bueno, por eso, no, Ryan, no es necesariamente el ahorro, porque acá seguimos suponiendo que el consumidor gasta todo, o podemos pensar que lo va a gastar en el futuro, pero la idea es, para entender por qué es bienestar, es más fácil pensar lo que, justamente lo que se ahorró de consumir en el bien que representa este mercado, que puede ser zapatillas, se lo gastó en otro mercado que puede ser, no sé, remeras, ¿sí? Entonces, él estaba dispuesto a pagar 100 por un par de zapatillas. Resultó que al final, como mucha gente demandó zapatillas, pagó 50, ¿sí? Y una de dos, o se compró dos pares de zapatillas por 50, con lo cual su bienestar es mayor, porque a mayor consumo, mayor bienestar, ¿sí? A mayor utilidad, quiero decir, o se ahorró esos 50 y se los llevó a otro mercado donde pudo por esos 50 comprarse dos remeras, por ejemplo, ¿sí? Lo cual también le da más utilidad porque, de nuevo, más consumo, más utilidad. Ok, sí, ahorrar en ese sentido, sí. Sí, 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 perdón. Yo entendí que hablabas de ahorro monetario, digamos, pero sí, en ese sentido sí. Eh, Bien, eso para el consumidor, ese es bienestar que se queda el consumidor, ¿sí? De nuevo, implícitamente, no es un bienestar monetario. Es un bienestar que se expresa en su función de utilidad, que va a poder tener una utilidad mayor. Ahora, ¿qué pasa con el excedente del productor? Bueno, los productores también, de alguna forma, la oferta, ¿sí? Como bien dice acá, expresa el precio al que los productores están dispuestos a ofertar cada unidad del bien. O sea, hay productores que a un precio, por ejemplo, de, no sé, 20, uy, qué feo me sale escribir con esto, hubieran ofertado cierta cantidad de bienes, no sé, 10, por ejemplo. ¿Sí? Y a un precio de 30 hubieran ofertado 15 unidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, estas 10 unidades, los productores las terminaron vendiendo a un precio de 50. Y estas 15 unidades, los productores las terminaron vendiendo a un precio de 50 también, ¿sí? Entonces, de nuevo, los productores también tienen un excedente que se queda, que es parte de sus beneficios, o mejor dicho, más que parte de sus beneficios, porque en competencia perfecta, en el largo plazo estamos en beneficios nulos, es parte, digamos, de la posibilidad de retribuir a los factores productivos, ¿sí? Que está dado por la diferencia entre lo que dado por la diferencia entre el precio al cual hubiera ofertado esa cantidad de bienes y el precio al cual efectivamente lo vendió. ¿Sí? Y tiene, o sea, la misma lógica que en el excedente del consumidor, nada más que el área, digamos, que representa el excedente del productor, está dado por el área por encima de la función de oferta, ¿sí? Y por debajo del nivel de precio. ¿Ok?
Y de nuevo, esta es la diferencia entre lo que hubiera, el precio al que hubiera ofertado cada una de las unidades, ¿sí? Y el precio que finalmente recibió. La suma del excedente del consumidor más el excedente del productor es lo que en economía llamamos bienestar social, ¿sí? O sea, para todo esto aplicado a todos los mercados es lo que daría el bienestar social, ¿sí? La suma del excedente del consumidor más el excedente del productor, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, como para entender un poquito más este tema? ¿Qué pasa si el Estado establece precios máximos por debajo del precio de equilibrio? ¿Sí? O sea, establece precios máximos, ¿sí? Dice, bueno, vamos a poner el equilibrio, está, a ver, no encuentro mi... Che, no encuentro mi... Ay, ahí va, acá. El equilibrio, sí, creo que acá no lo marqué, pero, ufa, el equilibrio está, sí, en este nivel. Bueno, sí, donde se cruza la oferta y la demanda, pero el Estado dice, bueno, yo pongo una regulación donde los precios máximos tienen que estar a este nivel P, ¿sí? Por debajo del precio de equilibrio. Entonces la demanda va a ser esta, pero la oferta va a ser mucho menor a la demanda, ¿sí? Y finalmente lo que va a pasar es que se va a consumir lo que la oferta esté dispuesta a dar, o sea, porque se va a consumir, ¿sí? Lo menor, el valor menor, digamos. Por más que la demanda quiera llegar a este punto, la oferta no está generando, digamos, los bienes necesarios para llegar a esta cantidad demandada, así que finalmente el consumo se va a dar, ¿sí? Acá. Estoy haciendo punto bien, bien grosero para que se vea en el rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el excedente de consumidor y el excedente de productor en esta situación? Bueno, miren, fíjense, a ver, quiero ver lo que escriben. Claro, este es el precio máximo en realidad, ¿no? Que establece, o sea, dice, más de esto no puedes cobrar, le dice el Estado al productor. Pero el precio de equilibrio está acá arriba, es este P estrella, ¿sí? Y este P que tengo marcado acá es el precio máximo. Sí, acá está escrita. A ver, ¿qué ocurre en términos de bienestar si el Estado establece precios máximos por debajo del precio de equilibrio? ¿Sí? El precio de equilibrio es el que marqué yo acá rudimentariamente, ¿no? Porque es donde se cruza la oferta y la demanda. Y los precios máximos es este que le puse este max acá también de manera muy rudimentaria. ¿Se ve? Eh, eh, bueno, a ver, varias cosas aparecen a ver acá. Owen, a ver, primero, no cambié la P, sino que lo que marqué es que este es el precio máximo que establece el Estado y este sería el precio de equilibrio. El de arriba sería el precio de equilibrio, ¿sí? Que es el punto donde se corta la oferta y la demanda, ¿sí? Decime, Owen, si estás viendo bien eso. Ahora, bueno, acá me dicen, el consumidor va a tener más bienestar, por así decirlo, porque el precio del mercado menor que lo que se cobraría. Bien, ahora
justamente estamos viendo acá eso. Bien, sí, sí, justamente, fíjense, en relación a la situación inicial que hubiera estado dada por, justamente por este P estrella, ¿sí? Antes el excedente del consumidor era por encima, muy para atrás un poco, a ver, ¿sí? Era por encima del P de equilibrio, ¿sí? Ay, ahí. Hasta el punto de corte entre la oferta y la demanda. Ahora el excedente del consumidor se extiende hasta este precio máximo, ¿sí? Baja, o sea, este área verde baja, se agrega esta parte que estoy marcando acá del excedente del consumidor, se agrega, ¿sí? A costa del excedente del productor, ¿sí? ¿Se ve? O sea, esa parte la toma, digamos, el consumidor a costa del excedente del productor, pero hay un área que acá, a ver si debería tenerla marcada, este área violeta, ¿sí? Que se pierde y que no la... y que no, que era una parte que correspondía al excedente del consumidor, esta parte de arriba correspondía al excedente del consumidor y esta parte de abajo al excedente del productor, ¿sí? Del área violeta, que se pierde, que no se la queda a nadie. Y es lo que se llama la pérdida irrecuperable de eficiencia. Cuando hay intervenciones del Estado en los mercados, se generan pérdidas irrecuperables de eficiencia. Cuando hay fallas de mercado, o sea, cuando hay problemas de información, cuando se incorporan impuestos, piensen que acá no estamos poniendo ni siquiera, no estamos suponiendo ni siquiera impuestos al valor agregado, ¿sí? Pero cuando se suman impuestos, bueno, de impuestos al valor agregado que son diferentes para cada bien, generan también intervenciones en el mercado que modifican los excedentes del consumidor y del productor. Pero también cuando hay justamente situaciones de monopolio, como vamos a ver, como les decía antes, problemas de información, costos de transacción, cuando hay lo que se llaman externalidades, esto es que el consumo de un individuo afecta el bienestar del otro o la producción de una empresa afecta a la producción de otra empresa, digamos, cuando empiezan a suponerse que existe interrelación entre los agentes en la economía, se generan fallas de mercado. Y algunas veces esas fallas de mercado generan, como esta intervención, generan pérdidas irrecuperables de eficiencia, ¿sí? En realidad esta intervención no es una falla de mercado, es justamente una intervención del Estado al poner un precio máximo, pero el punto es que genera una pérdida irrecuperable de eficiencia igual que en las situaciones de falla de mercado, como lo es sí el monopolio. Y como resultado de eso tenemos un excedente del consumidor mayor, sí, un excedente del productor menor, pero a diferencia de lo... Pero, a ver, pero el bienestar social, que es la sumatoria de ambos excedentes, va a ser menor que antes, ¿sí? Porque a diferencia de la situación anterior, esta parte violeta no se la queda a nadie, se pierde. Entonces, si bien con la intervención estableciendo precios máximos, el Estado puede ampliar el excedente del consumidor, lo hace a costa del excedente del productor y a costa de perder, ¿cómo se dice? De perder bienestar en la sociedad en general, ¿sí? De perder bienestar, por lo menos en la sociedad que participa en este mercado. Porque piensen que hay acá una cantidad de bienes, ¿sí? Que es la diferencia entre QO y este Q estrella, acá mal dibujado. Hay una cantidad de bienes que no se ofrecen, que no se van a conseguir en el mercado y a la cual la gente no va a poder acceder y por lo tanto no va a poder consumir y si no lo puede consumir su utilidad es menor. Es verdad que la gente va a poder acceder a un precio más bajo y eso es lo que amplía el excedente del consumidor,
pero bueno, al mismo tiempo la oferta, o sea, lo que se puede consumir es menos que antes, es menos que en la situación de competencia perfecta pura. Entonces, al haber menos bienes para consumir, también la utilidad es menor. Por eso no se utilizan en largo plazo, ¿no? Que las regulaciones de precios, decís vos, Cecilia. Sí, y aparte porque en el largo plazo, si sostenés la situación de precios máximos y lo pensamos en las curvas de costo de la empresa, probablemente algunas empresas tengan que dejar el mercado. Y por lo que bueno, esta situación, ¿no? O sea, si estábamos en una situación de equilibrio de largo plazo, donde las empresas estaban con beneficios nulos y el Estado dice, bueno, ahora tu precio máximo va a estar mucho más abajo de lo que de la situación de equilibrio, pensémoslo en términos de curvas de costos, ¿sí? Depende qué tan abajo está ese precio máximo. Algunas empresas van a seguir produciendo en el corto plazo, porque con este precio máximo cubren parte de sus costos fijos, pero otras que a lo mejor no cubren parte de sus costos fijos con estos precios máximos, en el corto plazo van a decidir cerrar. Y si la situación se mantiene en el tiempo, bueno, aquellas que estén, aquellas que bueno, si la situación se mantiene en el tiempo, partiendo de una situación de beneficios nulos, van a abandonar el mercado, ¿sí? Se ve esta situación, es interesante la pregunta porque nos lleva un poco al tema previo que veníamos viendo de la dinámica de las empresas en el mercado, ¿sí? O sea, si el precio baja, si parto de una situación de equilibrio, con beneficios nulos, o sea, si la industria estaba en equilibrio, y el precio máximo está por debajo, digamos, incluso de los costos variables de las empresas, de los costos variables medios de las empresas en el corto plazo van a decidir salir. Si está en una situación intermedia entre costo variable medio y costo fijo medio, o sea, o en realidad entre costo total medio y costo variable medio, se van a mantener en el corto plazo, pero en algún momento, si esto se mantiene, van a decidir abandonar la industria, ¿sí? Ok. Em, entonces, ¿qué pasa en la situación de monopolio? Para entender qué ocurre en la situación de monopolio, bueno, tenemos que hacer varios supuestos, ¿sí? Por un lado, tenemos que suponer que el monopolio tiene una estructura de costos equivalente, similar, bueno, acá puse idéntica, pero sí, uno tendría que suponer que el monopolio tiene una estructura de costos igual a la que es el conjunto de las empresas en competencia perfecta, ¿sí? O sea, en otras palabras, que esta función de costo marginal que acá en este dibujo correspondería al monopolio es equivalente a la función de oferta de las empresas en competencia perfecta, ¿sí? Entonces, y bueno, y tenemos que suponer también que estamos en una situación de largo plazo, ¿sí? Y tenemos una demanda de mercado lineal como la dibujamos acá. Eh, entonces, vamos a suponer, vamos a sacarle una foto a la situación y a suponer que la demanda no va a cambiar, ¿sí? No se va a mover para poder comparar la situación de competencia perfecta con la situación de monopolio. O sea, en otras palabras, vamos a sacar una foto para suponer, ¿sí?, que la demanda queda fija y que este costo marginal puede ser un reflejo que este costo marginal puede ser un reflejo de la oferta, de la función de oferta en competencia perfecta, ¿sí? O sea, lo que voy a buscar es en este mismo gráfico graficar una situación de competencia perfecta y una situación de monopolio. O sea, voy a utilizar las herramientas, las curvas de monopolio para graficar un mercado de competencia perfecta. Y para eso tengo que suponer que este costo marginal del monopolio es equivalente a la función de oferta
de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, por un lado, si estuviera en competencia perfecta, ¿sí? Fíjense, CP, competencia perfecta, el precio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? Serían estos que están marcados acá, QCP, PCP, o sea, en competencia perfecta, ¿sí? Donde la oferta cruza a la demanda, ofrecería esta cantidad Q a este precio CP. Por ejemplo, no sé, vamos a poner números para que sea más fácil explicarlo. Acá, no sé, 50 a un precio de 3. Pero si estoy en una situación de monopolio, el monopolio maximiza beneficios, ¿sí? Como habíamos dicho, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, o sea, en este punto, ofreciendo QM, que podríamos decir que es 30, por ejemplo, ¿sí? A un precio, no sé, pongámosle de 4. ¿Sí? Define la cantidad y en función de la cantidad dice, bueno, esta cantidad a qué precio la puedo vender y la demanda le dice a 4. Fíjense, por eso suponemos que estamos sacando una foto de una situación porque suponemos que la demanda no cambia, ¿sí? Bien, ¿cuáles serían los excedentes del consumidor y los excedentes del productor en una situación y en otra? Piensen un segundo, denme 2 minutos y ya, mientras ustedes lo piensan, ya vengo. Ahí estoy. Bien. A ver, ahí los veo escribiendo. Voy. En CP sería donde la función de manta corta con el costo marginal. Sí. Bien, la franja de excedente del consumidor va a ser mayor en competencia perfecta. Sí. Bien, la parte de arriba. Sí, el punto es la parte de arriba de dónde, ¿no? A ver, empecemos a marcarlo, que creo que. ah, ah. Bueno, acá tengo como el resumen. Eh, Voy a ir para atrás, así lo hacemos como más. A ver, el excedente del consumidor en monopolio, voy a marcar, para uno y para otro, ¿sí? En monopolio, un poco como me están diciendo, están escribiendo en el chat, ¿sí? El excedente del consumidor en la situación de monopolio es este, ¿sí? Fíjense, por debajo de la función de demanda, pero por encima del precio del monopolio. El excedente del productor, ¿sí? Para eso tendríamos que alargar un poquito la función de costo marginal. El excedente del productor del monopolio, ¿sí? Va a ser este área de acá. ¿Sí? Para el monopolio. Entonces, fíjense, eh, este área que estoy iluminando acá es el excedente del consumidor en una situación de monopolio y este área que estoy iluminando acá, todo este rectángulo, ¿sí? Por encima del costo marginal, pero por debajo del precio de monopolio, es el excedente del productor en situación de monopolio. ¿Qué ocurriría en competencia perfecta? Bueno, en competencia perfecta, sí, voy a borrar un poco porque si no. En competencia perfecta,
eh, este excedente del consumidor continuaría hasta el precio de competencia perfecta, ¿sí? Y se extendería hacia este triángulo, ¿sí? Porque se está ofreciendo mayor cantidad. Entonces, este área, este triángulo también forma parte del excedente del consumidor. Y el excedente del productor, bueno, el excedente del productor también sería todo este rectángulo como estaba antes. Fíjense, este área estaba marcada antes para monopolio, pero se extendería también hacia este triángulo que estoy marcando acá, en competencia perfecta, ¿sí? Entonces, si comparamos ambas situaciones, lo que tenemos es que entre la situación de competencia perfecta y la situación de monopolio, en monopolio lo que ocurre es que el consumidor pierde este área de su excedente, se la transfiere al monopolio, ¿sí? Y en términos agregados, en términos generales, se pierde todo este triángulo de eficiencia, se pierde todo este triángulo de bienestar en una situación de monopolio, ¿sí? Comparada con una situación de competencia perfecta. En competencia perfecta es más eficiente, en competencia perfecta se ofrecen más bienes a un precio menor. Por eso, siempre se dice que la competencia es preferible, la existencia de muchas empresas, ¿sí? y que estas empresas compitan entre sí, es preferible a situaciones de oligopolio o de monopolio incluso, porque cuando hay competencia, las empresas, o sea, en la competencia se bajan los precios, ¿sí? Y se ofrecen más cantidad de bienes, y eso hace que los consumidores amplíen su excedente y que aparte se expandan, ¿sí? Al ofrecerse también más bienes a menor precio, se avance sobre este área se recupere, digamos, esta eficiencia que está acá marcada en verde. ¿Ok? Esta es la justificación teórica, ¿sí? Esta es la justificación, sí, de la teoría de por qué preferimos situaciones de competencia perfecta a situaciones de monopolio. No, solo la parte verde es pérdida irrecuperable de eficiencia. Esta parte naranja, que es pérdida del excedente del consumidor, es una transferencia desde el excedente del consumidor hacia el excedente del productor, ¿sí? O sea, lo deja de tener el consumidor y pasa a ser, en situación de monopolio, pasa a ser, esto naranja pasa a ser excedente del productor en monopolio. Entonces el interés es doble al momento de tener de promover la competencia perfecta, ¿sí? Por un lado por los consumidores y para ampliar el excedente del consumidor, pero por otro lado también para lograr mayor eficiencia en la economía en términos, o en este mercado en realidad en términos generales, ¿sí? Eh, Ahora, entonces, a ver, insisto con eso. Por eso decimos que hay una falla de mercado cuando hay monopolio, ¿sí? Cuando se habla de monopolio se dice que hay una falla de mercado porque hay pérdida irrecuperable de eficiencia, porque el monopolio se mueve con una lógica de maximización de beneficios que lleva a una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Y eso es lo que ese es uno, digo, la existencia de monopolio es una de las... es una de las situaciones donde se produce esta falla de mercado. No es la única, pero es una de las que producen esta falla de mercado, que hacen que el mercado funcione de manera ineficiente o no tan eficientemente como podría funcionar en competencia perfecta, ¿sí? Ahora, hay situaciones, y acá pasamos a hablar del monopolio natural. No sé si quedó alguna duda sobre lo anterior. Esa pérdida irrecuperable es el monopolio, sí.
Claro, previamente vimos una pérdida irrecuperable en una situación de precios máximos, ¿no? Que también puede darse pérdida irrecuperable en situación de precios máximos, precios mínimos, impuestos, como nos van a ver con Alfonso. Esta que está acá ahora en la pantalla es una pérdida irrecuperable por una existencia de monopolio, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? O sea, las pérdidas irrecuperables de eficiencia se pueden dar por muchos motivos, por intervención del Estado, por la existencia de monopolios, por situaciones de información asimétrica, costos de transacción, externalidades, ¿sí? O sea, los mercados, de hecho en el cotidiano, bueno, no importa, pero digo, los mercados en la teoría pueden tener pérdidas irrecuperables de eficiencia por muchos motivos. El monopolio es uno de ellos, ¿ok? Ahora, si no hay ninguna duda con esto, paso al tema de monopolio natural, digamos, que viene de la mano, pero ya estamos como entrando en otro concepto, digamos. ¿Hay alguna duda con estos conceptos de excedente de consumidor, excedente de productor? Yo igual voy a volver a subir esta filmina porque le hice algunos agregados, ¿sí? La que ustedes se habrán bajado y a lo mejor tienen en sus manos no tiene todas estas filminas. Yo lo voy a volver a subir así pueden completar las notas de clase, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de monopolio natural, ¿no? Para poder responder esa pregunta, primero tenemos que saber qué es un monopolio natural. Un monopolio natural, a grandes, así dicho eh, muy groseramente, o sea, de manera muy corriente, es una situación donde es preferible que haya una sola empresa a que haya muchas, ¿sí? O sea, hay monopolio natural cuando estamos en un mercado donde, por diferentes motivos, que ahora vamos a ver, es preferible que exista una única empresa que existan muchas. Entonces, bueno, ahí vamos a encontrar que eh, hay que tomar una decisión entre la pérdida de eficiencia o la existencia de una única empresa que me da mejores costos, capaz, que si hubiera muchas empresas en el mercado. O simplemente pueden darse situaciones donde o tengo una única empresa o no tengo ninguna. Porque si por ejemplo, en, en en una situación de la provisión del servicio de agua potable y cloacas. Si yo tuviera muchas empresas ofreciéndole a los distintos usuarios el servicio, probablemente los costos de esas empresas serían tan pero tan altos que en realidad ningún individuo estaría dispuesto a comprar, a pagar por ese servicio, los hogares no estarían dispuestos a pagar por ese servicio tan caro y las empresas desaparecerían, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las que hay mercados, ¿sí? Que por los costos, básicamente, y su relación con la demanda, ¿sí? La lógica nos dice que tiene que haber una sola empresa, ¿sí? Entonces, es una situación de un monopolio natural, porque si no hay una única empresa, básicamente no hay ninguna. Eh, pero sabemos que cuando hay una única empresa hay problemas de pérdida de eficiencia. Entonces, ahí tenemos como un trade-off, ¿sí? Entre lograr una mayor eficiencia para la población y que ese bien se siga ofreciendo. En términos conceptuales decimos que hay un monopolio natural cuando, por lo menos en dos situaciones, o sea, puede haber más situaciones, pero hay dos que son típicas o las más comunes, ¿sí? Una es cuando la firma exhibe lo que se llama subaditividad, cuando la función de costos, perdón, de la firma exhibe su aditividad. Esto quiere decir que cuando hay una firma que produce dos bienes, ¿sí? Y producir esos dos bienes en conjunto implica costos menores que producirlos por separado.
Eh, por ejemplo, una empresa, no había pensado ejemplo para esto, che. A ver si a ustedes se les ocurre. Recién estoy pensando en una empresa, bueno, que produce, una empresa que produce energía eléctrica, le puede resultar, eh, puede también producir energía térmica, puede producir calor y venderlo a un costo muy bajo, digamos. O sea, casi que la energía eléctrica y la energía térmica se producen al mismo tiempo y entonces producir ambos bienes, ¿sí? Implicaría un costo mucho menor que producirlos por separado. Pero el problema de este ejemplo es que por lo general ese tipo de calor no es el que reciben los hogares. Eh, pero bueno, podemos pensar, por ejemplo, en una empresa como Arcor que produce golosinas, donde la producción de chocolates, ¿sí? Y alfajores tiene un costo menor producir los chocolates y los alfajores todos juntos que tener diferentes empresas que los producen cada una por separado sin ningún tipo de vínculo entre ellas, ¿sí? Esto es porque comparten maquinarias. Sí, la subaditividad es cuando se producen dos o más bienes y su producción conjunta produce costos menores que los costos que tendrían las empresas por producirlos de manera separada, ¿sí? Entonces, hay empresas, hay situaciones de monopolio natural que se dan, por ejemplo, una minera. Sí, una minera donde explota un yacimiento donde hay oro y plata. Tiene sentido que esa minera saque el oro y la plata al mismo tiempo y produzca ambas cosas, ambos bienes al mismo tiempo, por más que a lo mejor en el proceso para sacar la plata tiene que usar un químico diferente al que usa para sacar el oro, digamos. Digo, los procesos de producción no necesariamente son los mismos, pero comparten algunas etapas y entonces tiene sentido que esa empresa explote ambos metales al mismo tiempo. Los costos de producir ambos metales al mismo tiempo van a ser menores que si pusiéramos en el mismo lugar, en el mismo yacimiento, a dos empresas por separadas con procesos de producción independientes a explotar una oro y otra plata, ¿sí? Entonces, en esta situación, eh, tiene sentido, digamos, que una única empresa no solo sea la única, sino que además abarque más de un mercado, ¿sí? Acá son dos cosas, la subaditividad, ¿sí? Abarque más de un mercado, porque eso va a permitir que tenga costos menores que si esos dos bienes se producen por separado, ¿sí? Otra situación capaz más común todavía, o más fácil de ver por lo menos, que la verdad es que todas las empresas producen más de un bien por lo general, es cuando existen economías de escala, ¿sí? Y cuando las empresas están en el tramo de costos medios decrecientes, esto es cuando justamente lo que se llama que existen economías de escala, ¿sí? Cuando al aumentar su producción, sus costos medios bajan, ¿sí? También estamos en una situación de monopolio natural. Ahora, a ver, voy a hacer acá un gráfico, porque no hice gráfico de esto. A ver, pero si uno piensa en las funciones de costo medio y costo marginal de las empresas, ¿sí? O sea, nosotros generalmente las dibujamos así. Y alguien podría decirme, bueno, profe, acá, en este tramo,
el costo medio, ¿sí? En este tramo acá, esto es costo medio, horrible, ¿no? Como, en este tramo hay economías de escala. Bueno, sí, esto es un monopolio natural. No, bueno, esto no es un monopolio natural. O sea, puede que en este tramo la empresa tenga economías de escala, pero un monopolio natural es una situación en la que esas economías de escala se extienden a lo largo de la producción, ¿sí? Estamos hablando de situaciones donde el costo medio baja y baja y baja a medida que el nivel de producción aumenta. Obviamente, en algún punto va a dejar de bajar, pero es una situación donde el costo medio de la empresa tiene más esta forma que estoy dibujando acá, ¿sí? No esta forma típica de función cuadrática, donde sí hay una situación inicial de economía de escala, pero después hay deseconomías de escala después. ¿Sí? En el monopolio natural lo que vemos es una situación donde el costo medio decrece casi de manera permanente hasta llegar por lo menos a una meseta, ¿sí? A medida que el nivel de producción aumenta. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí, terminaría siendo así. Digo, para distinguir, digo, economías de escala existen en los dos, pero en uno es más permanente que en el otro, ¿no? Entonces, si estamos en una situación donde los costos medios disminuyen cuanto más se produce, estamos en una situación, sí, de monopolio natural. A ver, la pregunta de Ryan, ¿los costos aumentan por la natural escasez del producto? Eh, a ver, no sé si... no sé si... eh, espera, estoy pensando. Porque por un lado, el petróleo es una industria que tiene ciertas economías de escala. Eh, digo, no es un monopolio natural, hay varias empresas, pero sí, digo, más allá del dibujito que tengo acá, pero sí es un tipo de industria donde los costos fijos son muy altos y si uno piensa en un solo pozo, no tiene sentido que varias empresas estén produciendo, estén explotando un mismo pozo, ¿sí? Porque, o sea, sí se da en ese pozo, en un pozo exclusivamente, se da esta situación donde uno instala toda esta estructura, una sola empresa explotando toda esta estructura, cuanto más Q, más petróleo saque, ¿sí? Los costos medios por unidad de petróleo van a tender a bajar, ¿sí? Es una industria donde los costos fijos son altos y eso hace que tenga sentido, por ejemplo, de que no haya muchísimas empresas y mucho menos explotando cada uno de los pozos que se encuentran. Ahora, sí, es verdad que en la medida que el producto se torna, a medida que el producto se explota, como hablamos de un recurso natural, a medida que el producto empieza a escasear, eh, eso pone en juego en realidad esta situación de, de economía, pero no pone en juego la situación de economías de escala, lo que pone en juego es que eh, sí, Rocío, ya voy, lo que pone en juego es que para explotar un próximo pozo, ¿sí? Tu costo va a ser mayor, pero va a ser mayor, tu costo va a ser mayor, pero va a seguir teniendo esta forma.
es como que a medida que vos querés avanzar en la producción, a medida que querés expandirte por la senda de expansión, ¿sí? A medida que querés aumentar el producto, o sea, a medida que te movés por la senda de expansión que vimos en teoría del productor, ¿sí? Tu función de costos tu función de costos sí, va a tener una curva creciente. Habría que ver, digamos, cómo dibujarla. Sí, porque ahí es como que tenés dos juegos, o sea, tenés como dos, ¿cómo decirlo? Como dos variables en análisis. Una es que por cada pozo vos tenés economías de escala, pero sí es verdad que como es un recurso natural finito, en la medida que querés expandir tu producción, te va a empezar a jugar en contra en los costos, ¿sí? Esto no está, este gráfico, esta situación que está, no quiero seguir haciendo enchastre con lo gráfico, esta situación que estoy dibujando acá, ¿sí? Que es de monopolio natural, respondiendo a la pregunta de Rocío, ¿sí? No se aplicaría tanto a esa situación donde los recursos naturales están jugando como una restricción, ¿sí? Tendríamos que hacer un análisis específico del sector para ver cómo podemos expresarlo. Porque una cosa es una cosa es el monopolio natural o sea, una cosa es el ejemplo este que di yo de la minería explotando un área con una tecnología dada y que para explotar ese área sus economías va a tener economías de escala, y otra es la situación donde para seguir expandiendo y creciendo los costos se van aumentando porque la tecnología requerida también se va modificando, ¿sí? Ahí entran como otras variables para tener en juego, ¿ok? Pero bueno, vuelvo a, a esta situación concreta, digamos, ¿sí? Esta es la situación de monopolio natural típica y esta es una situación de una empresa, esto es una situación de una empresa típica, ¿sí? Y la de la derecha es lo que se llamaría un monopolio natural, ¿sí? Estoy respondiendo un poco a la pregunta de Rocío, ¿ok? No sé si a la de Ryan terminé de responder, pero habría que pensarla un poco más cómo podemos graficar ese cambio tecnológico que se requiere para seguir avanzando sobre los recursos naturales finitos, no renovables. Pero bueno, a ver, vuelvo. ¿Se entiende por qué en estas situaciones es deseable tener una única empresa o al menos tener muy pocas empresas? ¿Sí? Porque si se tuvieran muchísimas, los costos serían elevados, probablemente, y si los costos son elevados, terminaríamos a lo mejor en una situación como esta, ¿sí? Donde, fíjense, los costos de las empresas son tales que la demanda no está dispuesta a pagar un precio, ¿sí? Un precio que supere esos costos. Y en una situación como esta, en el largo plazo, las empresas se irían del mercado, se irían de la industria, ¿sí? Entonces no quedarían empresas. Entonces, para evitar que los costos sean mayor a lo que la demanda está dispuesta a pagar por esos bienes, muchas veces es preferible que haya pocas empresas o incluso una sola, y esa sería una situación de monopolio natural, ¿ok? Generalmente esta situación de monopolio natural lo vemos en los servicios públicos, como les decía yo, el tema de la provisión del agua potable, ¿sí? La cloaca, como es AISA. Muchas veces se ve en la salud, aunque la verdad que es un sector donde hay cierta competencia. Se ve en el transporte, digo, eso es mucho más claro, el transporte público, colectivos, ¿sí? Ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero
Si uno no quiere tomarse el colectivo, se puede tomar un taxi o incluso se puede tomar el tren como para estar en en el mismo precio, un precio similar. Bueno, sí, pero fíjense que justamente el Estado regula por dónde transita cada línea de colectivo, ¿sí? Tratando de que se distribuya por todo el territorio, o sea, por lo general dos colectivos, dos líneas de colectivos no hacen el mismo trayecto. Claro, pero esas empresas no hacen trayectos equivalentes, ¿sí? Es verdad que uno puede tomarse, a veces puede tomarse más de un colectivo para ir de un punto al otro, pero en términos generales está el Estado atrás regulando para que no se superpongan al 100%, porque la idea, claro, la idea es que uno pueda llegar a todos los puntos de la región con el transporte público, ¿no? Hay cierta superposición, sí, pero bueno, el Estado intenta por lo menos que no sea el 100% o verá según la demanda que conviene. Y si hablamos de transporte público colectivo y lo comparamos con taxis, si bien son bienes sustitutos, no son 100% sustitutos, ¿no? Son bienes cercanos, relativamente se puede sustituir uno por otro, pero el que se toma colectivo se puede tomar taxi una, dos veces al mes, pero no lo sustituye al 100%, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, qué nivel de sustitución hay entre un servicio y el otro. Bueno, y las industrias siderúrgicas, petroquímicas y mineras también, de nuevo, aunque no son monopolios 100%, tienen un comportamiento de tipo de monopolio natural por el tipo de costos que tienen, porque sus costos fijos son muy altos y entonces tienen esta situación de economías de escala, ¿sí? Entonces, si bien ustedes pueden decir, bueno, pero en la petroquímica no hay una única empresa, es verdad, pero no hay tampoco un montón y no hay tantas como para decir que hay competencia perfecta y probablemente no tendría sentido que lo hubiera porque los costos serían muy altos si hubiera competencia perfecta, dado el tamaño del mercado. ¿Sí? Eso también es para tenerlo en cuenta, dado que el tamaño del mercado, o sea, la demanda eh, es finita, ¿sí? Lo que la gente demanda de petróleo en todos sus usos, ¿sí? Es finita. Si esa demanda se expandiera muchísimo, y bueno, capaz que tendría sentido que hubiera muchas más empresas, porque cada una podría ofrecer mucha cantidad, ¿sí? Pero dado que la demanda es una, eh, no, si hubiera muchas empresas, sus costos probablemente excederían el precio que la demanda está dispuesta a pagar, ¿sí? Entonces es preferible que haya pocas. Ahora, cuando se da esta situación de monopolio natural o simplemente de monopolio con pocas empresas, lo que tenemos es, o sea, de poder de monopolio, lo que ocurre es que hay pérdidas irrecuperables de eficiencia, porque las empresas obviamente en la búsqueda de maximizar sus beneficios van a cobrar precios más altos y ofrecer cantidades menores, ¿sí? Entonces, cuando se dan estas pérdidas irrecuperables de eficiencia, cuando se da esta falla de mercado, es que el Estado dice, bueno, yo voy a intervenir en estos mercados para regular un poco esta situación, porque si no, el poder de monopolio de las empresas excede lo que es beneficioso para la sociedad, ¿sí? Y esto podemos entrar en un debate filosófico acá, filosófico no, pero sí teórico, sobre, bueno, dónde está el límite, dónde está el límite y cuál es la capacidad del Estado de regular los mercados, ¿sí? Porque acá hay un montón de supuestos que los venimos trayendo desde el inicio del curso, digo, cuando hablamos de competencia perfecta, o sea, decimos que la competencia perfecta es ideal, pero suponemos que se dan un montón de cuestiones para que la competencia perfecta funcione, ¿sí? Suponemos que se dan un montón de factores que permiten que esa competencia perfecta, que decimos que es muy eficiente y que maximiza el bienestar, para que ocurra se tienen que dar un montón de cuestiones.
Y después acá suponemos o venimos a decir que el Estado puede intervenir en el mercado y que es deseable que intervenga cuando existen situaciones de monopolio, pero también vamos a ver que para que el Estado pueda intervenir de manera adecuada son necesarios suponer un montón de otras cuestiones. Entonces, estamos llenos de supuestos por todos lados. ¿En qué medida la competencia perfecta o en qué medida los mercados se comportan como competencia perfecta y en qué medida el Estado es capaz de intervenir? Bueno, son dos grandes preguntas. Y también sería una gran pregunta en qué medida las empresas monopólicas generan menos bienestar a la sociedad o no, cómo medimos esa pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? O sea, bueno, per se es muy difícil de medirla, es un concepto teórico, raramente se intenta medir, ¿sí? O sea, en la práctica no se mide la pérdida irrecuperable de eficiencia. Pero bueno, a ver, ¿cómo puede intervenir el Estado? El Estado puede intervenir de muchas formas, ¿sí? Hay muchas, lo que se llama regulación de precios de monopolio natural o de servicios públicos, puede ser toda una materia de la facultad. Acá vamos a ver, vamos apenas a asomarnos a lo que es este tema, ¿sí? Como bueno, todo lo que venimos viendo nos estamos viéndolo de manera muy simplificada, ¿sí? Este tema también lo vamos a ver de manera muy simplificada y haciendo foco en lo que es la regulación de precios, pero hay otras formas de regulación del Estado regulando cantidades o regulando beneficios, ¿sí? Incidiendo, digamos, sobre el retorno sobre la inversión que hacen las empresas como una forma de promover la inversión. Muchas veces el Estado también puede decir, bueno, a ver cuánto invertiste, en función de cuánto invertiste, te dejo que tus beneficios sean un porcentaje de esa inversión. Hay muchas formas de regulación, la más común, la más escuchada, hasta incluso la más fácil para el Estado, dado sus limitaciones para acceder a la información de los mercados, es la de precios, pero bueno, no es la única, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Acá tenemos una situación, fíjense, tenemos unas funciones de costos medios y costos marginal decrecientes, ¿sí? Representando una situación de monopolio natural. La dibujé de manera lineal para simplificar, pero bueno, acá lo importante es que los costos medios son decrecientes, ¿sí? Bueno, sí, y como vimos en la teoría, ¿sí? El monopolio está maximizando sus beneficios acá donde donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿sí? Y eso me determina el precio a través de la demanda, ¿ok? El beneficio de este monopolio es este área amarilla, porque fíjense que parte de los costos medios. A partir de los costos medios, ¿sí? Se dibuja este área amarilla que representa, o sea, acá podría poner costos medios. Bueno, esto pretende ser una estrella. Y este área amarilla son los beneficios extraordinarios que tiene el monopolio en este gráfico, ¿sí? La pérdida irrecuperable de eficiencia sería toda esta área azul, fíjense. ¿Por qué decimos que la pérdida irrecuperable de eficiencia? Y porque si yo estuviera en competencia perfecta, de nuevo, si suponemos que la demanda no se mueve y que la función de costos
la función de costo marginal del monopolio refleja la función de costos, o sea, el costo marginal agregado de las empresas en competencia perfecta, ¿sí? O sea, que la estructura de costos de un monopolio es igual a la sumatoria de la estructura de costos en la competencia perfecta, digamos, teniendo en cuenta todos esos supuestos, que no son tan irrelevantes, en competencia perfecta sí se produciría donde el costo marginal corta a la demanda, o sea, en este punto, ¿sí? En competencia perfecta. Esto sería un Q de competencia, de competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, la pérdida irrecuperable de eficiencia es todo este área a la cual los consumidores no acceden, y el productor tampoco, ¿sí? Porque se está ofreciendo esta cantidad Q estrella a este precio y no a este precio doble estrella, ¿sí? ¿Se ve por qué esta es la pérdida irrecuperable de eficiencia? Bueno, porque ese precio de doble estrella sería el precio en competencia perfecta. ¿Sí? O sea, si este precio de doble estrella sería el precio en competencia perfecta. Para comparar la situación de monopolio con la situación de competencia perfecta y ver cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia que hay entre una situación y la otra. ¿Se ve, Male? Bien. Eh, entonces, una regulación que podría establecer el Estado es decirle a la empresa, a esta empresa monopólica, producí como si estuvieras en competencia perfecta, o sea, producí cobrando un precio igual al costo marginal, ¿sí? Justamente este P doble estrella, producí que tu producción sea tal, ¿sí? Que para que la demanda te absorba esta cantidad Q, ¿sí? Que estoy acá marcando, tengas que cobrar este precio P doble estrella, ¿sí? O sea, producí en el punto tal que el precio sea igual al costo marginal. Como si estuviera, o sea, esto es equivalente a decirle a la empresa monopólica, es equivalente a decirle, mira, ofrece todo lo que ofrecería, todo lo que se ofrecería en competencia perfecta. Yo sé que vos sos un monopolio, no me interesa, yo quiero maximizar la eficiencia, quiero maximizar el bienestar de la sociedad, entonces producí tanto como producirían más empresas en competencia perfecta. ¿Sí? O sea, eso sería una regulación para imponerle al monopolio desde el Estado. Producí en el punto donde el precio es igual al costo marginal. O sea, producí, sí, bueno, donde el precio es igual al costo marginal, que es el punto donde se da el equilibrio en competencia perfecta, ¿sí? O donde produciría una empresa en competencia perfecta. Ahora, ¿qué pasa si le decimos al monopolio que produzca donde el precio es igual al costo marginal, como si en vez de ser un monopolio fuera una empresa en competencia perfecta? ¿Qué les parece que ocurriría? ¿Qué está ocurriendo si le decimos que produzca esta cantidad QCP y lo ofrezca a este precio doble estrella? Bien, Rocío dice pierde las ganancias que ganaría produciendo como monopolio. Sí, Cecilia tiene beneficios negativos. A ver, el resto qué opina.
y aumentaría la EP. Bueno, la EP, el excedente del productor. Bueno, el excedente del productor no sé si aumentaría, pero está bien las otras dos cosas que habían señalado, ¿sí? O sea, no llegaría a cubrir los costos medios, pierde las ganancias que ganaría produciendo como monopolio, sí, exactamente. Fíjense, en este punto, cuando hay costos medios decrecientes, ¿sí? El costo marginal está por debajo de la curva de costos medios. Siempre. Siempre. Recién cuando el costo medio empieza a crecer, el costo marginal cruza a la curva de costos medios y se pone por encima. Pero siempre que el costo medio está decreciendo, la curva de costo marginal está por debajo. Entonces, lo que ocurre en estas situaciones es que si se establece que la regulación de que el monopolio tiene que producir donde el precio es igual al costo marginal, el costo marginal va a estar por debajo del costo medio y entonces ese precio va a ser insuficiente para cubrir los costos medios, bueno, en realidad los costos totales del monopolio, ¿sí? Y el monopolio va a terminar en una situación de pérdidas, va a tener pérdidas. Entonces, si le exigimos a los monopolios naturales que produzcan cantidades equivalentes a competencia perfecta y las cobren al costo medio, y las cobren a un precio equivalente al costo marginal, van a tener beneficios negativos, ¿sí? Se ve esto que está ocurriendo acá, se entiende lo que estoy diciendo y lo que está graficado. A ver, algunos de los muchachos, están las chicas, están Malena, Rocío, Cecilia, están a pleno, pero de los 22 conectados hay cuatro, cuatro, cuatro mujeres despiertas. Rocío, Malena, Ailén, Chiqui, otra Rocío, Agustina por ahí arriba, en algún momento escribió, Ryan, siempre firme. Catalina muy bien está escribiendo y el resto no me dan señales de vida los otros 22 que están, bueno, los otros 22 no, los otros 10 que están ahí conectados se fueron a buscar el café con leche. La pérdida irrecuperable sigue siendo la misma. No, sí, la pérdida irrecuperable de eficiencia sigue siendo la misma. Bueno, sigue siendo la misma, no, espera. Si yo el monopolio, bien, Carlos, apareció Owen, Francisco, muy bien. Despertaron, vinieron corriendo de la cocina diciendo a la profe está reclamando respuesta. A ver, Catalina decía, la pérdida, o sea, si yo paso, esta pérdida irrecuperable de eficiencia es comparando la situación de monopolio con la situación de competencia perfecta. Entonces, la pérdida irrecuperable de eficiencia se da cuando la empresa se comporta como un monopolio. Cuando uno le dice a la empresa, bueno, cuando el Estado le dice a la empresa, mira, quiero que te comportes como competencia perfecta, no, esta pérdida irrecuperable de eficiencia desaparece y y el bienestar social pasa a ser máximo, tan grande como puede ser, ¿sí? Entonces, cuando le decimos a la empresa, mira, producí como si estuvieras en competencia perfecta, aunque pierdas, donde con P doble estrella y Q doble estrella, no hay pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Estoy maximizando la eficiencia, en ese punto. Claro, la pérdida serían los beneficios nulos. Lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Si la empresa tiene beneficios nulos, esos beneficios nulos no se pueden mantener en el tiempo, porque la empresa no va a producir a pérdida eternamente. Entonces,
Una opción es que el Estado le dé un subsidio equivalente a su pérdida, ¿sí? Equivalente a los beneficios negativos que tiene para que se mantenga produciendo en el tiempo, para que finalmente tenga beneficios nulos y se mantenga produciendo en el tiempo. Entonces, eso sería una forma de sostener en este mercado una situación de eficiencia al 100%, ¿sí? Se subsidia la pérdida del monopolio y entonces el monopolio tiene beneficios nulos y se mantiene en el tiempo. Ahora, ¿qué parte cuando el costo marginal es igual a la realidad, no, se le pide que el costo marginal sea igual que el precio que cobre sea igual, bueno, sí, en realidad se le pide que el precio que cobre sea igual al costo marginal, pero en monopolio eso es equivalente a pedirle que sea igual a la demanda, sí. Pero que se entienda que no es que estamos en competencia perfecta, sino que es que el monopolio se está comportando como si estuviera en competencia perfecta, ¿sí? Que no es lo mismo que decir que estamos en competencia perfecta. Digo, yo sé que a lo mejor al escribir lo escribiste corto, digamos, pero que se entienda la diferencia. Agustina, el Estado exigiría eso para que desaparezca la pérdida irrecuperable. Claro, el Estado sí, exigiría eso para que el excedente del consumidor sea mucho mayor y el bienestar social sea mucho mayor, ¿sí? Porque, claro, eso permite que los consumidores consuman más a un menor precio. Para bienes que son de lujo esto puede no tener sentido, pero si pensamos en el agua potable, es totalmente deseable que el precio sea más bajo, bueno, el agua potable y las cloacas, ¿no? Es deseable que el precio sea más bajo y que haya mayor cantidad disponible y que al ser más bajo el precio, bueno, no solo sea más bajo el precio, sino que haya un Q más amplio, que el monopolio ofrezca una cantidad mucho más amplia, ¿sí? Para que la gente consuma. Digo, el bienestar social que puede generar ese tipo de bienes es clave, digo, tiene un impacto muy importante. Entonces, si lo pensamos para un mercado como los celulares, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Puede haber pérdida irrecuperable de eficiencia, pero bueno, de última estamos hablando de celulares. Pero si estamos hablando del agua potable, ¿sí? Tiene mucho más sentido, el impacto en el bienestar social es mucho más amplio si logramos que el monopolio ofrezca una mayor cantidad a un menor precio, ¿sí? Ahora, un punto importante, que no sé, bueno, sí, un poco lo dice acá. A ver, sí, vamos a verlo acá y después. Sí. Bueno, vuelvo a esta parte roja. Yo recién decíamos, no, si yo quiero que el monopolio se comporte como si estuviera en competencia perfecta, le puedo exigir que produzca en el punto donde el precio es igual al costo marginal y por lo tanto igual a la demanda. ¿Sí? Pero esto va a traer beneficios negativos para esta empresa que el Estado puede subsidiar. ¿Sí? El Estado puede decirle, bueno, vos seguí ofreciendo esa cantidad, aunque tengas pérdidas, que yo te compenso esas pérdidas. La pregunta del millón es, ¿de dónde saca el Estado la plata para compensar esas pérdidas? Bueno, la tiene que sacar de algún impuesto, ¿no? Y si, yo sé que todavía que no lo vimos todavía, pero si ese impuesto es un impuesto como ingresos brutos o incluso un impuesto como el IVA, que tiene diferentes tasas según el tipo de bien, ¿sí? Porque el IVA es 21% para algunos bienes, 18% para otros, 10,5% para otros, y etcétera. Este tipo de impuestos también pueden generar distorsiones en el mercado y pérdidas irrecuperables de eficiencia.
Entonces, para arreglar un mercado, el Estado, como necesita plata para arreglar este mercado, para compensar este subsidio, ¿sí? O compensar, mejor dicho, esta pérdida de la empresa, el Estado necesita hacerse de esos fondos en otro mercado. Y en su afán de hacerse de fondos en otro mercado, puede ser que termine distorsionando otro mercado. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, es algo para tener en mente porque capaz acá solucionamos la pérdida irrecuperable de eficiencia, pero como el Estado necesita imponer un impuesto en otro lado, generamos otra pérdida de eficiencia en otro mercado. ¿Sí? Según el mercado que sea, tendrá más o menos importancia, digo, habrá que ahí, y ahí ya excede la economía, ahí es una cuestión de decisión eh, de la economía se puede igual seguir discutiendo en términos teóricos según el peso de los bienes en las preferencias de los consumidores, eh, pero, pero en realidad pasa a ser más una cuestión de decisión política, ¿sí? Y del peso que se le pone al consumo de cada bien en una sociedad, ¿sí? Entonces, Profe, sí. una duda. Ponele que el Estado dice, güey, compro la empresa y tipo para, no sé, ponele que la compra. Ahí, cuando la compra, ¿produciría a nivel de monopolio o en competencia perfecta? Tipo, ¿cómo Bueno, resuelve el Estado claro. eso? Y bueno, sería ideal que el Estado produzca como en competencia perfecta o en lo más cercano a competencia perfecta que pueda. Lo que pasa es que, de nuevo, si se trata de una empresa que tiene esta estructura de costos, que es justamente un monopolio natural, y produce como si estuviera en competencia perfecta, también va a tener pérdidas. Claro, sí, Y ahí estamos de nuevo, ¿quién paga las pérdidas? claro. ¿Cómo cubrimos esa parte, ¿no? Y eso es toda una. Digo, no, es como pasa con Aerolíneas Argentinas y que viaja digo, no voy a poner a discutir, no sé bien de dónde salen las pérdidas exactamente de Aerolíneas Argentinas, pero sí sabemos que cubre rutas aéreas que otras aerolíneas no cubren, ¿no? Por ejemplo, de Buenos Aires a Resistencia o a Santiago del Estero, digamos que son tramos poco demandados, pero que sin embargo necesitan conectividad, son capitales de las provincias argentinas. Y a lo mejor tiene pérdidas en esos tramos. Pero bueno, hay una decisión política de decir, bueno, esa conectividad se tiene que mantener, es una cuestión de federalismo, aunque haya pérdidas, las vamos a mantener. La pregunta es, bueno, cómo compensamos esas pérdidas y cómo compensamos esas pérdidas tratando de distorsionar lo menos posible otros mercados. Eso sería lo ideal, ¿sí? Ahora, hay una situación intermedia, digo, pues yo les planteé esta situación extrema de regulación de precios, que es que los precios sean igual al costo marginal, pero acá si avanzamos encontramos que hay otras situaciones posibles y una de ellas, que es un poco más amigable, no sé si amigable, pero bueno, no tiene el problema de los beneficios negativos, es que el Estado le diga al monopolio, mira, tenés que cobrar tenés que cobrar un precio tal, o sea, tenés que ofrecer una cantidad que te permita cobrar un precio tal que este sea igual al costo medio. ¿Sí? Y de esa forma el monopolio tendría beneficios nulos. ¿Sí? Esto de beneficios extraordinarios nulos eh, es medio, no sé, no tiene mucho sentido decirlo así, beneficios nulos, ¿sí? Porque ahí le estaría exigiendo a la empresa que ofrezca una cantidad igual al costo medio, una cantidad que le permita cobrar un precio igual al costo medio, ¿sí? Eh, si miramos esto, no, antes del ejercicio, a ver, si miramos esto acá, que no lo tengo dibujado, pero lo podemos mirar, fíjense, si le exige que el precio sea igual al costo medio, la producción, ¿sí? Se va a dar en este punto. Estaría bueno cambiar el color, pero no puedo. ¿Sí?
el monopolio va a decir, bueno, para cobrar un precio que está dado por la demanda, un precio igual al costo medio, significa que tengo que producir en este punto y ofertar esta cantidad del bien. ¿Sí? ¿A qué precio? Bueno, al precio que justamente al precio que se da en este corte, ¿sí? Que, bueno, va a ser por encima, voy a borrar acá. Vamos a borrar esto. Sí, va a estar justo por encima de esta línea que había dibujado antes, pero bueno, a ver. Bueno, esto no es, perdón, si pongo costo medio la complico. Esto es el precio, cuando la regulación exige que sea igual al costo medio. ¿Sí? Que este precio va a ser igual al costo medio, además. ¿Sí? O sea, va a coincidir el valor del precio con el valor del costo medio de producir esta cantidad, ¿sí? Y entonces los beneficios van a ser nulos. Fíjense que esta segunda forma de regulación de precios, que dice, mira, producido donde el precio es igual al costo medio, no es tan eficiente como la opción de producir donde el precio es igual al costo marginal, ¿sí? No es tan eficiente como la anterior, porque igual seguimos teniendo cierta pérdida irrecuperable de eficiencia, pero bueno, sigue siendo mejor que la situación de monopolio, sigue siendo mejor que las opciones de producción y precio que da el monopolio, ¿sí? Lo positivo de esta segunda forma de regulación es que no hay beneficios negativos y por lo tanto el Estado no se tiene que preocupar de subsidiar a la empresa ni de dónde obtiene los fondos para subsidiar a la empresa, ¿sí? Sí, Male, esto creo que no lo había respondido, ¿no? Sí, siempre cuando hay, que ese es un punto importante, cuando hay monopolio natural, o sea, cuando hay economías de escala persistentes no en el tiempo, sino en la producción, siempre el costo marginal está por debajo del costo medio. Recién cuando el costo medio empieza a crecer, o sea, cuando ya desaparecen las economías de escala, el costo marginal va a empezar a ser mayor que el costo medio. ¿Sí? Porque recuerden que el costo marginal cruza al costo medio en su punto mínimo. Entonces, el costo marginal empieza a ser mayor al costo medio cuando el costo medio empieza a crecer, cuando la pendiente del costo medio cambia y empieza a ser creciente la pendiente, ¿sí? Entonces, por eso, siempre que el costo medio esté bajando, esté siendo decreciente, el costo marginal va a estar por debajo. ¿Se entiende esta segunda opción? Que bueno, ¿sí? La primera es precio igual al costo marginal, la segunda forma de regulación es precio igual a costo medio. Bueno, como dice acá, si existe más de un punto de corte, porque puede ser con las curvas matemáticas, o sea, con las curvas y haciendo la matemática que encontremos dos puntos de corte, será preferible aquel en el que la producción sea mayor. Sí, porque, bueno, justamente porque la producción está más próxima a Q doble estrella, que es la Q de competencia perfecta, ¿sí? Una tercera regla sería que se cobre un precio intermedio entre los dos anteriores, ¿sí? O sea, entre estos dos anteriores, pero acá seguiríamos teniendo el problema de los beneficios nulos, de los beneficios negativos, perdón. Capaz, sí, obviamente menor que en la situación, que en la primera regla, pero seguiría estando el problema de tener que subsidiar al monopolio. Y una cuarta regla sería cobrar precios no lineales, como pasa mucho en los servicios públicos, que se cobra un cargo por unidad consumida
y un cargo fijo, ¿sí? Si ustedes ven las boletas de agua, por ejemplo, se cobra un cargo fijo por metro cuadrado, no es un cargo fijo por metro cuadrado, sino que es un cargo fijo asociado al área de la vivienda y un cargo por unidad consumida de agua potable, por metro cúbico de agua consumida, ¿sí? Y esto tiene un poco como objetivo que, como justamente por unidad se está cobrando el costo marginal, ¿sí? El cargo fijo lo que viene a hacer es a compensar la pérdida del monopolio por estar cobrando un precio igual al costo marginal. O sea, el cargo fijo, en vez del Estado tener que subsidiar la pérdida del monopolio por cobrar un precio igual al costo marginal, lo que hace es que aquellos que tienen, en el caso del agua, sería aquellos que tienen propiedades de mayor tamaño, ¿sí? que por lo tanto pagan un costo fijo mayor, ¿sí? Estén soportando en una mayor proporción la pérdida que tiene el monopolio y de alguna forma evitando justamente ese beneficio negativo, ¿se entiende? Es como una forma, de alguna forma es un subsidio cruzado entre aquellos que viven en viviendas más grandes y que por lo tanto pagan un cargo fijo mayor por el servicio de agua y cloacas, frente a aquellos que tienen viviendas más chicas y que pagan un cargo fijo mucho menor por este servicio. ¿Se ve? ¿Sí? Los invito a mirar la factura de aguas de su casa y descubrir la tarifa fija que pagan por el agua potable y las cloacas, porque se pagan las dos cosas. Bien. Bueno, el ejercicio lo dejamos para la próxima clase. Estamos medio sobre la hora. Igual se pueden aventurar a hacer ejercicios de regulación de precios. Yo voy a subir todo esto al web syllabus por si lo quieren chusmear, adelantarse, ¿sí? Y leerlo para poder hacer los ejercicios, para charlar el lunes, no hay problema, háganlo. Lo que nos quedaría ver el lunes es este ejercicio de regulación de precios y empezamos con discriminación de precios, ¿sí? Pero bueno, yo voy a subir toda la presentación igual, por si alguno quiere adelantar con el tema de los ejercicios, ¿sí?